Vamos a hablar de una crónica china acerca de los países lejanos. En los anales de la historia china se mezclan los sucesos ciertos y los maravillosos, sin que se haga una división estricta entre ambos. Así que esta es la idea de la charla de hoy. Los hechos reales y los maravillosos están mezclados. Citaremos la llamada Crónica de los Países Lejanos, divulgada por el viajero Da Liu, que era una especie de Marco Polo, Marco Polo al revés, ¿no? Una especie de Gulliver de la antigüedad oriental. Y citamos a Gulliver porque muchos eruditos aseguran que Jonathan Swift debió haber conocido estas crónicas chinas. Así, la visita de Da Liu a sitios extraños comienza por una tierra de gigantes, sigue por una de enanos, luego la de los inmortales y luego otros sitios extravagantes, tal como le sucedió a nuestro amigo el capitán Lemuel Gulliver. Saltearemos a los titanes y los enanos para ver cómo eran los inmortales de Da Liu. Leo a Da Liu. Pero qué papel más viejo. Sí, un papiro. Fue el que inventaron los chinos. Al norte de la China había un país llamado Wujing, cuyos pobladores eran inmortales, estancos y sin sucesión. Esto lo dice Da Liu como si pudiera haber otra clase de inmortales. En aquella región vivían siempre las mismas personas, en un aburrimiento atroz. Sostenían su aspecto físico, su vida ordinaria, su repetición. No había matrimonios ni familias. La prosperidad de sus tierras se les volvía insoportable. Buscaban quebrantos y riesgos, porque sabedores de su inmortalidad, no creían en los otros peligros, que después de todo, poco eran sin la muerte. Entonces, despreciaban tales riesgos. Vivían en cuevas, comían peces, les gustaba dormir, les gustaba. Y les gustaba dormir porque el sueño tenía la facultad de la pesadilla, el único fragmento de ingenuidad que los despistaba por un instante. No padecían sin duda el mal que muchos tenemos, de saber que estamos soñando mientras soñamos. ¿Qué es lo que me pasa a mí, doctor? Doctor, vengo a verlo porque cuando sueño, sé positivamente que sueño. Es muy raro que yo me asuste de las pesadillas, pues tienen un carácter evidentemente ficticio, están mal confeccionadas, y yo estoy siempre ahí, un poco a punto de despertarme. Bueno, eso no le sucedía a estos inmortales. Fuera de Wujing existía el país de Axing. Dejemos el país de esta gente aburrida. Aquí hay otro país. El país de Axing, donde todos eran vigorosos y jóvenes, pero también inmortales. Estos bebían de la fuente de agua roja que les daba la juventud eterna. Los animales también bebían de allí, por lo que también eran jóvenes, imagínense. Al oeste existían dos países de longevidad, no ya de inmortalidad, de larga vida. Uno de ellos era conocido como el Montículo del Emperador Amarillo, que quedaba en la montaña de Yongshan. La gente allí vivía unos 800 años. Bastante bien. Bastante bien. Pero había algunos que llegaban a los 2000. Mejor todavía. El otro era el país de los blancos, donde todos sus pobladores tenían la piel y el cabello blancos. También vivían 800 años, pero algunos conseguían vivir más por la siguiente razón. Por esas tierras andaba una bestia llamada Shen Guang, que era un zorro grande que tenía los cuernos en la espalda, un lugar bastante inapropiado para tener cuernos, y además tenía la virtud de ser extraordinariamente veloz. Si alguno tenía la suerte de montar a esa bestia, podía vivir por lo menos 2000 años más. Opa. Pero clavado al tipo. No, 2000 años más. Pero era difícil montarla, por lo dicho, acerca de su velocidad y principalmente sus cuernos en el lomo, ya que es muy difícil montar una bestia con cuernos en el lomo. En el extremo oriental de la China quedaba el país de Qigong.
Sus habitantes tenían solamente un brazo, pero este brazo era largo, muy largo. Mire usted. Tan largo que le tocaba el suelo, estando de pie. Pero además estas personas tenían 3 ojos Ay, qué feo. que no funcionaban de modo simultáneo. Para distinguir las cosas de día usaban el derecho, en la noche el izquierdo. En cuanto al tercer ojo, que estaba en el medio de los dos habituales y a la misma altura, pues servía para la noche o para el día, pero para ver de lejos. Las cosas Solamente, lejanas. que era como una Para especie ver de zoom. Exactamente. Un larga Ese es vista. el tercer ojo, que nada tenía que ver con el tercer ojo del deplorable escritor Lobsang Rampa. ¿Cómo le dio a Lobsang Rampa? El autor del Médico del Tíbet, y justamente el libro que se llama El tercer ojo. Escritor El libro odiado de- por Gabriel Rolón. Hilo de plata, una cantidad de libros. También, eran todos 70. aburridísimos. Sí. Bueno, discúlpeme. Está bien. Debe ser extraordinario, realmente. Al sur quedaba el país de los hombres con brazos largos, pero más largos, verdaderamente largos. Tenían estatura normal, pero los brazos medían 10 metros. Oh. Eran arqueros todos. Sí. Dormían sentados, apoyándose en troncos de árboles y colgaban los brazos de las ramas para que los caminantes no los pisaran. Eran naturalmente recolectores de altura. Tomaban los frutos altos de los árboles con solo estirar el brazo. Incluso pescaban sentándose en la costa y estirando los brazos para sacar peces de los ríos. A poca distancia de ese país quedaba el país de los hombres de piernas largas, que también recolectaban en lo alto, porque sumada la longitud de sus piernas, medían tanto como los del brazo largo. Claro. Cuando pescaban, se acostaban en la playa, del mismo modo que el otro grupo, pero capturaban los peces con las patas. Los habitantes de ambos países cooperaban. Para llegar a alturas inabordables, los hombres de los brazos largos se subían a los hombros de los hombres de piernas largas Bien. y alcanzaban grandes alturas. Al principio hacían al revés, con nulos resultados. Y sí. Escúcheme. Últimas regiones extrañas. En el país de Sanzhou, los ciudadanos tenían 3 cabezas que miraban en 3 direcciones y producían simultáneamente el habla y el pensamiento. Los 3 rostros gesticulaban del mismo modo y hablaban en un unísono perpetuo y perfecto. Al sur de la China, en la región de los riachuelos, vivía un animal venenoso llamado Yu, de 3 pulgadas de largo. Vivía 3 pulgadas de 3 largo. pulgadas, Ah, bien o sea, chiquitito. puede ser 70, 80 centímetros. Y la pulgada no tiene 2 centímetros y medio. 2,6 o 7 2,8. centímetros, así era, un Sí. monstruito. Sí, no, está bien, sí. ¿Qué dije yo? 80 centímetros, no. 7, Claro. en fin, calculé. 80 milímetros serían, ¿no? 70 y pico de milímetros. No, si la pulgada tiene... ¿Cuánto medían? 3 3 pulgadas. pulgadas. Bueno, 7, 8 centímetros. Sí. Bueno, discúlpeme. O sea, muy chico. Prácticamente un alimaña. Una ¿no? porquería. Un ácaro. Este animal vivía al acecho y cuando alguien pasaba por su lado, expelía veneno sobre la sombra del que pasaba y le daba muerte. ¿Viste? Ahí tenés, ustedes que se volaron, vos Gillespie, que decías, que chiquito. Sí. Afortunadamente, en los bosques vecinos, había un país cuyos habitantes eran todos buenos tiradores y lo más importante es que eran seres sin sombra. Entonces podían ir tranquilos a cazar a los Yu sin ser afectados por su veneno. Lo hacían con gusto, pues los Yu eran su plato favorito. También si usted tenía sombra, o si usted tenía la desgracia de proyectar sombra, podía trasladarse a cazar a Yu al mediodía, Claro, ahí. donde su sombra era despreciable. Con respecto a las sombras, en muchos lugares, y lo hemos contado aquí, se ha creído que los daños inferidos a la sombra de una persona hacen efecto sobre la persona misma, como en este caso, ¿no? Hay numerosas historias de lanzas clavadas sobre la sombra de un héroe que han provocado la muerte del héroe. Acerca de este asunto del carácter subsidiario de la sombra, acerca de si la sombra es un borrador
un vestigio o un resto, un excipiente, lo que sobra de una persona. Bueno, habría que hacerse algunas preguntas otro día, no hoy. Sobre el carácter servil de las sombras, es decir, si ese carácter es permanente o si se puede construir la idea de una sombra independiente, o más aún, una sombra capaz de sojuzgar al cuerpo que la proyecta, también sería interesante hablar, ¿no? Hay quienes sostienen que su sombra no los sigue, sino que son ellos los que siguen a su sombra. No se trata de un asunto cronológico, a ver quién se mueve primero, sino de un dato lógico, quién es el que domina, si domina la sombra o si domina uno. Bueno, sobre todo esto no habló nuestro viajero, pero alguien debería hacerlo alguna vez, ya que la sombra independiente es un tema de pensamiento extraordinario. Extraordinario. A ver, pero ¿cómo es el...? De golpe su sombra se independiza. Usted proyecta una sombra que tiene un comportamiento previsible y hasta de algún modo dominado por usted. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Un día su sombra se independiza. Usted se da vuelta y ve que no proyecta sombra ninguna, hasta que la ve venir a la sombra, atrasada. Sombra atrasada. Incluso, por ahí su sombra hasta puede adelantarse y hacer actos que usted haría recién después. Pero vayamos al concepto de sombra independiente. La sombra lo abandona, usted se va por otra parte. Usted viene aquí y su sombra se va a bailar a Maluco Beleza. Y mientras usted está aquí, como si tuvieran un perpetuo mediodía, en Maluco Belleza hay una sombra de más. Se mezcla, nadie se va a fijar. Claro. Sí. Ven la sombra, la gente no está en Maluco Beleza fijando a ver si el número de sombras y de cuerpos coincide para echar a aquel que viniera a sobrar. Pero esa es una sombra independiente. Si baila muy sola se va a dar cuenta la gente, ¿no? Sí. Había quienes decían que este carácter independiente también podía llegar a sobrevenir en la conducta de las imágenes del espejo. Según parece, esto lo decían los chinos también, en una época no era como ahora que usted domina a la gente del espejo. En una época la gente del espejo estaba insujeta y no dependía de nuestro movimiento. El tipo que usted veía a la feita hacía otra cosa. ¿Y cómo? Hubo una guerra y prevalecimos los de este lado y dominamos a los que están del lado del espejo, que están condenados desde entonces a hacer lo que nosotros indiquemos o actuar al capricho de nosotros. Ahora bien, se dice que en algún momento esta gente habrá de rebelarse, que primero nos daremos cuenta de pequeñas insujeciones, de pequeñas imperfecciones. Te levanta una mano y el tipo la baja, cosas pequeñas. Se habla también de un resplandor amarillento en el fondo, y luego la gente del espejo saltará el espejo, nos dominará con gran profusión de sangre, y luego seremos nosotros los que tendremos que repetir ajenos movimientos. Pero hay quien sostiene algo peor todavía, algo peor, que es que ese momento ya sucedió y que nosotros, creyendo que somos soberanos, repetimos movimientos de otros. Repito, creyendo en nuestra propia soberanía, repetimos movimientos que otros nos señalan y nos proponen. Y a usted se lo hicieron repetir. Eso es lo peor que nos puede pasar a nosotros en forma individual y en forma colectiva, como comunidad que cree en su soberanía y que en realidad no hace sino repetir lo que otro detrás del espejo le está indicando. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de leyendas chinas sobre el espejo. Otra desgracia especular es no reconocerse en el espejo. Eso pasa cuando uno se mira de vez en cuando. Llega un momento y dice, este no soy yo. Sí, no puede ser. También pasa cuando uno tiene lecturas inadecuadas.
Entonces esas lecturas le dan una idea sobre el propio ser Que no es. que no es. Y como uno se acostumbra a leer cosas tales como el diario o libros acerca de la condición argentina, etcétera, uno empieza a creer que es de una manera que no es. O ve mucha televisión, entonces dice, señora, usted que está preocupada por esto. Y uno se va haciendo una imagen propia, hasta que un día, después de muchos años, se mira al espejo y dice, ¿cómo? Pero este no soy yo. Pero también puede pasar porque algunos espejos son fabricados... ¿En el extranjero? En el extranjero, o son fabricados por personas que tratan de engañarnos acerca de nuestra condición. Entonces hay amigos que quieren que nosotros seamos rubios, siendo que somos morochos. Entonces nos fabrican un espejo tal que nos miramos y nos vemos rubios y entonces empezamos a conducirnos de una manera rubia. Nosotros que somos recontramorochos. Eso produce también incongruencias entre la verdadera condición y la conducta. Todo esto por culpa de los fabricantes de espejos, de nuestros amigos, que nos quieren de un modo que no somos. También se ven los regalos que a uno le hacen. De pronto a uno le regalan algo que no le gusta o que jamás uno pensaría Pero que... uno tiene tanta fe en el otro y tan poca en uno mismo que empieza a creer que eso le gusta. Eso es la idea del anuncio publicitario, fomentar la fe en el anuncio publicitario por encima del propio deseo. Uno tiene un deseo, que siempre es más o menos el mismo, hasta que empieza a ver mucha televisión y dice, realmente sí, es cierto, lo que yo deseo es tener un chalet en un country. La última olla. Sí. ¿Cómo no tengo esta olla a presión? Y la deseo mucho más que a la vecina del fondo. Muy bien, ¿a quién dedicar esta charla sobre extraños habitantes, longevos habitantes o inmortales habitantes de la China mítica? A los de los brazos largos, a los manos largas, ¿no? Sí. Mano larga quería decir en el lenguaje familiar que le pegaba a los primos o toqueteaba a las primas. Hemos ido a la discoteca a buscar algo relacionado con estos seres que se han descrito y encontramos Sueño de Juventud, que es un bello vals que va a cantar Carlos Gardel. ¿Qué tiene que ver con, discúlpeme? ¿Cómo? Hay una fuente de la juventud, acá querido, le leo, aquí dice, todos eran vigorosos y jóvenes, porque bebían de la fuente de agua roja, que les daba la juventud eterna. Este vals dice eso, mejor dicho, no dice eso. Bueno. Pero se acerca. No, tampoco se acerca. En realidad, Discépolo disimuló muchísimo, incluso hasta escribió otra letra para evitarse problemas con el comisario. Ajá. Él lo que quería era escribir un vals sobre esto, sobre, sobre la China mítica, pero disimuló. Lo escribió, pero disimuló, hablando de amor. Y después de todo no disimuló tanto, porque tanto esos chinos que bebían de la fuente de agua roja, como nosotros que estamos aquí, comprendemos que no hay otra cosa que la juventud. No hay otra cosa, no hay otro tesoro, no hay otro tesoro que nos puedan regalar los dioses, que no sea la juventud, y además que no sea nuestra juventud, no otra, no una juventud ajena, una nuestra. Quiere decir que estamos, como decía Unamuno, condenados a creer que el único paraíso posible es el que ya hemos abandonado. Pero bueno, adelante don Carlos Gardel con Sueño de Juventud.